Bueno, buenas noches, bienvenido al Colegio Médico. Vamos a hacer la tercera y última jornada de suplementación alimentaria, en este caso en un grupo poblacional en especial que es infanto-juvenil. Para eso invitamos a varios especialistas en el tema. No es un tema en el que me pueda desarrollar yo bien, así que hemos invitado a pediatras y otros profesionales de la salud relacionados con este grupo etario que tienen que ver que ver con el tema de la suplementación y vamos a intentar darle un enfoque diferente quizás a los otros encuentros que hemos hecho, porque en este caso en particular quizás hay mucho más discusión, ¿no? En otros casos hemos charlado cuáles y en esta situación probablemente la pregunta sea sí o no. Pero quizás al final nos llevamos una sorpresa porque no solamente la suplementación de la que vamos a hablar sea de la que todos pensamos, más relacionada probablemente a lo deportivo, sino que hay un nicho también de utilización en suplementación en pediatría muy interesante. La primera parte de la charla va a estar a cargo de el profesor Guillermo Oste, profesor de educación física. Lo conocemos en el medio, lo conocemos como entrenador también, como docente, sabemos de las capacidades docentes, Guille, así que por eso te hemos invitado. Bien, ¿cómo va? Buenas. No soy muy bueno con esto yo, así que por ahí se me va un poco la... Buenas tardes. Bien, este es un tema interesante. Eh, Esto del beneficio de la actividad física en niños y jóvenes y adolescentes. Voy a empezar con una pequeña introducción. Yo en el 2006 hice un posgrado con Adrián Casas. Se dice que Adrián Casas y Gustavo Metrán son los mejores fisiólogos del mundo y lo tenemos acá en Argentina y eso es muy bueno. Particularmente Gustavo Metrán. Cuando terminó el posgrado teníamos que hacer un trabajo final. Adrián me lo dirigió y fue Fuerza en Niños. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? 2006. Un desconocimiento. Recuerden que en 2006 creo que estaban los primeros celulares, ¿no? O sea, yo hace más de 20 años que me recibí y no teníamos celular. Y el acceso a los papers, no, los journals, no teníamos acceso, buen acceso. Eran libros y demás. Entonces había mucho de esto, mitos, hitos y verdades. Entre una de las cosas, cuando Adrián me dirigió el trabajo, era hacer una encuesta, a ver qué había. Yo hice una encuesta en todos los gimnasios de Río Cuarto en el 2006. Creo que no pasó ni uno. El desconocimiento era total. De hecho, no solamente que el desconocimiento era total, sino que había un cierto, tengo muy en mente aún algunas caras, ¿no? No, ¿cómo hace fuerza con los niños, no? Yo ya trabajaba en eso. Bien, vamos a ver qué hay un poco de esto. Recién esto andaba muy bien. ¿Y ahora? Sí, dale. Ese sí. Le doy con el compu. No te das sí. Le doy con el compu. Le doy con el compu. No te das problema. No, no es problema para mí. No es problema. ¿Y con el compu? Bueno, No. tampoco. No, te trabó la... Ah, pasó algo. Sí, sí. Ahí viene una computadora. Recién yo lo probé. Sí, pero mira, no. Para- no. Bien. Miren esto, en términos generales, ¡epa! Existen muchos miedos y un desconocimiento muy grande acerca de qué hacer. ¿Sí? ¿Qué hacemos con estos niños para que esos beneficios se den? ¿Sí? Hoy por hoy esta población está sufriendo mucho, ¿eh? Y ya lo van a ver más adelante, hay muchísimo escrito ya de esto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al gimnasio, sí o no? ¿Actividad de resistencia, sí o no? ¿Control motor? ¿Es lo mismo entrenar a un niño, un joven, un adulto? ¿Control postural, que no es lo mismo que control motor? ¿Existen las famosas etapas sensibles de las que tantísimo se han hablado con poco fundamento científico? ¿Hacemos velocidad?
trabajo de flexibilidad y esto. Deporte competitivo, sí, no. O salud y calidad de vida, es todo lo mismo. Vamos a ver si podemos sacar un poco esto a luz. Los jóvenes y niños con obesidad o sus principios es una realidad en el mundo, actual. Eso es actual. Después de la pandemia COVID-19, esto de la obesidad fue impresionante. En el deporte se perdió muchísimo. Yo estoy en la alta competencia con deportistas y se perdió muchísimo a nivel mundial. Y eso nosotros tenemos muy medido. Yo trabajo en una empresa y el deporte a nivel mundial le empezó a correr mucho menos el fútbol. Ahora ya está corriendo bien, igual. Bien. Ahora lo importante, estos niños quedaron muy encerrados, ¿sí? Ni siquiera el colegio iban, ¿se acuerdan? Bueno, ¿de dónde atacamos esto? Esta obesidad. La actividad física, el deporte, el ejercicio físico adaptado y la nutrición parece ser que es lo más aconsejable, ¿no? El problema es esto. Yo escuchaba recién que decían, bueno, ¿y esto? Bueno, vamos a ver qué dicen los especialistas en esto, ¿no? ¿Ah? Bueno, creo que lo más importante en esto es hacer una división. De esto es hacer una división. A ver a dónde apuntar, qué hacer, porque estos chicos muchas veces no pueden hacer todo, ¿sí? Bien. En términos generales, la división debería ser salud y calidad de vida, ejercicio físico, y ya van a ver que ejercicio físico y o ejercicio físico adaptado, deporte competitivo y o por otro lado, el deporte recreacional. Nada tiene que ver ninguna de estas tres entre sí, ¿sí? Miren esto. El ejercicio físico se considera el componente crítico para prevenir y tratar la obesidad en la población joven, ¿sí? Eso es eso. No la actividad física. ¿Por qué no la actividad física? Porque el ejercicio físico tiene magnitud de tareas, ¿sí? ¿Qué es lo que son la magnitud de tareas? La intensidad, el volumen, la densidad y la frecuencia. Si eso no existe, esto es una actividad física. Y una actividad física hace mi mamá con 88 años que va a comprar al frente, va y viene, va y viene. Pero eso no estimula. Eso no estimula, eso no llega a umbral. Ese es el gran problema cuando muchas veces dicen, bueno, me dijeron que mi hijo empiece deporte, ¿sí? Y está preparado para el deporte, porque muchos fracasan en el deporte después, ¿no? No lo sienten. Entonces muchas veces es mejor el ejercicio físico adaptado, ¿sí? Bien. El ejercicio regular, en cuanto a los beneficios, mejora la capacidad cardíaca, ósea, cerebral y muscular. En términos generales existen dos tipos de ejercicios, dos, solamente dos, resistencia y fuerza, dos capacidades claves. Esta, muy importante. Miren esto, ¿cuáles son las estrategias? Voy bastante rápido porque sé que tengo un poco tiempo y estoy medio jugado con el tiempo y después volvemos un poquito para atrás. Por lo menos veamos todo y después volvemos para atrás. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Sí? Fuerza, sola, hacer que los chicos hagan trabajo de fuerza mínimo 3 veces por semana, o resistencia por sí sola, ¿sí? O la combinación de fuerza y resistencia en la misma sesión, que es entrenamiento concurrente, con una probabilidad bastante grande de un mayor gasto energético, o una cuarta posibilidad, que es fuerza en la semana, hacer fuerza, al otro día resistencia y al otro día del tercer día fuerza y o otra posibilidad es resistencia, fuerza, resistencia. En la frecuencia semanal, ¿no? Esto de entrenamiento concurrente está muy estudiado, esto no se hace en el deporte, pero está recontraestudiado y esto ayuda a bajar mucho de peso. ¿Pero qué es? Que estas capacidades, esta y esta, concurran las dos en la misma sesión. ¿Sí? Bien. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, fíjense en que todos en los journals buenos que se escriben, en los papers buenos que escribe la gente que escribe bien, habla de entrenamiento físico o ejercicio físico. No habla de actividad física.
Porque el entrenamiento o el ejercicio tiene pautas claras, es la magnitud de la tarea, no la magnitud de la carga. Es un error muy grande que se cometió en, la- en el profesor de educación física, no se hacían la carga. Un error terrible eso. La magnitud en la tarea, recuerden, volumen, densidad, intensidad. Bien, esos son los beneficios. Fíjense, aumento de la fuerza y la potencia de los músculos. Aumento de la densidad mineral ósea, clave en la niñez. Reducir el riesgo de lesiones en el deporte. Supongamos que no vamos al deporte, pero aumento en la densidad mineral ósea, clave. Mejor desempeño en la habilidad motora, en la vida diaria. ¿Qué niño no quiere saltar, lanzar o correr? ¿Sí? Mejor rendimiento deportivo. Supongamos que no vamos al deporte, pero mejor en la composición corporal del niño y del adolescente con sobrepeso o obesidad. ¿Sí? Y todo lo que va a mejorar a nivel sanguíneo esto. Incremento en la sensibilidad de la insulina. Hay varios papers escritos con respecto a esto a los niños. Muchísimos, muchísimos. Hay varios nenes que están empezando a sufrir esto por inactividad. Mejor perfil lipídico en sangre. Mejora de función cardiovascular. Obviamente, en la sociedad en la que vivimos, esto, nos guste o no nos guste, es clave. Mejor percepción de la imagen, ¿no? Lamentablemente, hoy por hoy, con esto de los bullying y todo esto que está pasando con los niños, ¿no? Que es bastante triste. A lo mejor yo no me adhiero mucho a esto porque para mí todos son personas, ¿no? Es una cuestión de vida, nada más, pero yo no distingo entre si estás gordo o estás flaco o sos grande, no distingo entre eso, pero lamentablemente socialmente esto pasa y esto es una realidad, ¿sí? Genera bienestar psicosocial, mejora el rendimiento académico, esto está bastante comprobado ya, hay un estudio muy bueno de esto, y genera mayor adherencia a la realidad de actividad física de por vida, ¿sí? Los niños que son poco activos, se ha encontrado que a futuro terminan siendo poco activos. Les cuesta, ¿no? Les cuesta, ¿sí? A ver, mitos, riesgos y verdades sobre el entrenamiento de la fuerza en niños, jóvenes, adolescentes y el entrenamiento en general, ¿sí? Esto es clave. Yo recuerdo, esto voy a dar un ejemplo propio, ¿sí? Em, yo trabajo en la universidad en el hockey femenino. Yo soy el preparador físico de las chicas de hockey de la uni. Y ahí estoy en campo, estoy ahí yo. Estoy en la primera y estoy en las inferiores. No, ahora ya no estoy tan de lleno como antes, pero estoy, ¿sí? Pero antes estaba en todos. Y recuerdo cuando las nenas pasaban a séptima categoría, que era en su momento, que ahora es sub-14, tengo muy presente, yo le iba a invitar hoy, pero ella hubiera venido, pues profe de educación física, y yo se le invitaba iba a venir, pero está jugando los Hulk. Eh, no iba a tener problema ella. Me recuerdo muy bien que su papá llegó un día y habló con el técnico, no se animó a hablar conmigo, habló con el técnico de ese momento, y le comentó de que él había hablado, perdón, yo sé que ustedes son médicos, ¿no? Pero y el médico le había dicho que no hiciera fuerza, ¿no? Pues decía quedar este mito de que se iban a quedar bajitos, ¿se acuerdan? Em, bueno, entonces, bueno, me mandó a hablar con el Papa, yo hablé con el Papa y le dije que era plena responsabilidad mía. No sé, ya habíamos trabajado muchísimo en esto, ¿no? Y habíamos leído mucho esto, ¿no? Y ya sabíamos que no era así, ¿sí? Bueno, ese es uno de los mitos que existen, ¿sí? Ahora, el riesgo es nulo. ¿Por qué? Porque el mismo riesgo que tiene una persona descuidada, atento a esto, que tiene una persona grande descuidada, es el mismo riesgo que tiene un niño en una sala de pesas. El otro riesgo que hay es que esta idea de hacer sobrecarga con las máquinas, ¿no? El peso libre obviamente es lejos lo mejor que hay. Sí, hay una propuesta metodológica acá, así que quédense tranquilos que yo voy a exponer hasta eso mismo. Y voy a exponer otras cosas más, ¿no? Pero, o sea, el riesgo no es cero. A ver, por hacer pesa no te vas a quedar enano. Yo lo que siempre digo es lo mismo. Ahora, tráeme un chico de 8 años y ponele 100 kilos y
trae a mi mamá de 88 años, que hace, no sé, los años que no hace pesa, ponerle 100 kilos y, ¿cómo es tu nombre? Traigámoslo a Emiliano, que hace 10 años que no hace actividad física y ponerle 10 kilos, y el riesgo para todo va a ser el mismo, o casi el mismo, ¿sí? Porque es una locura. Entonces, a ver, cada persona tiene que, hay un fenómeno general de adaptación que nosotros manejamos en la educación física, que es una realidad. Entonces, miren, no existen estudios sobre las posibles lesiones para el cartílago de crecimiento en programas de entrenamiento de la fuerza bajo la supervisión calificada y prescripción apropiada. No hay riesgos, es algo que hemos visto. Bien, esta es la tesis doctoral del profesor Adrián Casas. Esta está en la web, es bastante larga, pero está en la web. Em, Fuerza como motor primario en niños. Yo la tomé tal cual para mostrarles esto. A mí me sorprendió mucho lo que Adrián puso acá en su tesis doctoral. Eh, yo he hecho, el director del fue Fernando Nacleri, este es un gran entrenador, un gallego muy bueno en fuerza. Pero a mí me sorprende mucho lo que él puso acá. Los niños con altos niveles de aptitud muscular, independientemente de su nivel de adiposidad corporal, o sea, que pueden llegar a ser esos, bien, tienen mejor rendimiento en su coordinación motriz general. Clave, ¿sí? Entonces, esto es muy bueno. Esto que descubrió Adrián, para mí es muy bueno. Yo tuve la posibilidad de estar bastante cerca de esto, en una parte del estudio. Y es importante ver esto en niños tan chiquitos, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos en la competencia? Porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Miren esto. Esto es lo que hacemos en la universidad. Categoría sub-14, edad 12 a 14 años. Pero en la pretemporada ya se comienzan a unir con estas nenas la octavita. La octavita tiene entre 10 y 11. Los técnicos que creen que son potenciales ya las van subiendo. ¿Qué hacemos? Fuerza en el gym, control postural, carga con pesas, ¿sí? Control postural, muchas técnicas, trabajamos mucho en la técnica, tenemos 2 años para trabajar. Y ya van a ver por qué tenemos 2 años para trabajar. Mucho trabajo de adaptación al sistema futuro. Trabajo de resistencia, sí. Volúmenes bajos, vamos aumentando el volumen y vamos con la adaptación al sistema futuro. Obviamente, no es entrenamiento concurrente, no hacemos concurrir dos capacidades, eso para el deporte no es tema de esta charla, pero eso para el deporte no sirve. Vamos a categoría sub-16, sub-17 y 19. Sub-16 es 14, 16 años, sub-19 es 16, 17 y 18. Esta categoría se subió, son 3 años ahora. ¿Sí? Bueno, acá se hacen trabajos de fuerza ya medidos. Acá, por ejemplo, medimos con el encoder la velocidad. El encoder, les cuento rápido, por si no saben, es un dispositivo que se le pone a la barra y medimos la velocidad a la que mueve la barra en un cierto ROM, en un cierto rango de movimiento. El dispositivo es un dispositivo rotatorio lineal que no puede tener esto, ¿sí? Bien, medimos con eso, medimos con placas de salto, a ver si se van fatigando o no en la semana. Ya sub-16, sub-19. ¿Por qué? Porque en segundo año de sub-16 podés jugar en primera, por reglamento. Nosotros ya tenemos la Diane, ya la llevamos a jugar 2 partidos a primera este año. Y este fin de semana jugó un partido bravo en primera. Jugamos con un equipo bravo y la pusieron. ¿Sí? Volúmenes de resistencia e intensidad apropiados. ¿Por qué? Porque nosotros medimos mucho. Medimos con GPS y medimos mucho. Entonces sabemos los volúmenes de partido y variamos la carga con respecto a eso. ¿Sí? Bien. Ahora miren un poquito esto. Eh, ¿cómo me- 3 años, 4 meses. Acá está el pediatra. Son mis hijos. Son dos mellicitos. Esto es, está bien, nosotros somos los dos profes de educación física. Bien, miren, salta de una mesa, salta solo, nadie le dice nada. Atrae un liazo ahora porque es el lugar donde ellos. ¡Pac! Bastante buen control motor,
Ese es Saltí, gritó él, ¿no? Miren el hermano. 3 años, 4 meses, son mellizos. Acá está el médico, así que no podemos mentir. Miren el hermano. No Saltí solo. Ay, le erré. ¿Cómo vuelvo? Ahí está. Miren, miren lo que es el trabajo de ir adaptándose. Miren, no salta solo. Pesa 6 kilos más, doctor. 6 kilos de diferencia entre uno y otro. No salta solo. Pero miren la cara de felicidad. Este le cómplice, este, terrible. Este. Miren, la misma altura, más o menos. Son esas mesitas ratones, ¿vieron? Esas para niños. Miren, vamos nuevo. Él se acomoda, ¡pac! Juega un poco, se tira. Este es bravo, ¿eh? Miren, miren, miren la estrategia, ya sin la madre. Yo filmo. Mi esposa está atrás. Miren la estrategia. No se empujan, nada, ¿eh? Nada, nada. No, no, busco estrategia, estrategia. Tac. No los obligamos a nada nosotros. 3 años y 4 meses. Pero miren esto. Acá está la clave. Miren lo que hizo. Arriba de la mesa. Va, 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 tac. Y miren lo que hace parada. Corriendo, salta de nuevo. Salta y dijo. No los obligamos a nada nosotros. 3 años y 4 meses. Obviamente, me llaman. ¿Cómo estoy de tiempo? Uy, estoy bien. Estoy joya. Me llaman del jardín porque no los pueden tener quietos, se mueven para acá. Bueno, che, asalta. O sea, el flaco la semana pasada se me cayó. Yo estaba en el campus allá y me llaman. Venite rápido, por favor, te el médico acá. Que se tiró. Él piensa que él puede volar. Entonces se subió a uno como este y él hizo así. Y él cree que va a volar. Así la cabeza se le da. Después llegué yo, ya estaba bien. Pero, o sea, nosotros lo sacamos, los movemos, andamos. Bien, estoy en 20 minutos justos. Reflexión final. Eh, 3 años y 4 meses. Creo que están bien, doctor, ¿no? No, no, por lo menos no se han roto todavía. Todavía están bien. Eh, ¿qué les quiero decir? O sea, ¿se puede hacer todo? Sí, se puede hacer todo. Se puede trabajar mucho con los niños. Mucho, mucho. A mí ellos te desafían. Nosotros con las nenas de octavita está bueno cuando sufren. Eh, Está bien, la competencia es media jodida. Y hoy por hoy ya antes eran categorías formativas y yo creo que todo es formativo en la vida. Hasta el último segundo de vida podemos formarnos, pero la competencia siempre es competencia y es dura. Sí, hay cabeza. Y hoy por hoy ya los técnicos de las categorías esas ya son jugadores varones que juegan muy bien o jugadoras mujeres que juegan muy bien. Entonces la exigen, la exigen, la exigen. Bueno, pero eso es competencia. ¿Sí? Ahora, los beneficios de la actividad física en la niñez, la juventud y la adolescencia, entre los 6 8 años hasta los 19 años, clave para la vida. Eso, o sea, no tiene negocio. Fuerza, bien ordenada, no pasa nada. Resistencia, bien ordenada, no pasa nada. No es cuestión de adaptación. ¿Sí? Bueno, espero que haya servido. Perdón lo rápido, pero bueno, está bien. ¿Eh? Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Guille. El segundo invitado es el doctor Jorge Cabrera. Él es médico, pediatra, hace medicina del deporte y es deportista también. Están esperando que vuelva, así que por eso lo invitamos.
Hola, buenas noches. Gracias por venir. La verdad que la invitación es un tema bastante importante. Nosotros como pediatras, bueno, como dice Guille por ahí, o como médicos, no sabemos hacer muchas prescripciones sobre la actividad física y nos crean muchas dudas sobre la suplementación en la etapa de crecimiento, ¿sí? Entonces, por eso he puesto como título Pequeños atletas, grandes decisiones. O sea, como médicos debemos decidir qué hacemos, si suplementamos o no a los pacientes, ¿sí? Y es una pregunta muy frecuente, por lo cual voy a comenzar con mensajes, ¿sí? Que me llegan de una mamá, ¿sí? La mamá de Benicio, ¿sí? De 11 años de edad, ¿sí? Donde ella me pregunta si porque el nene le plantea si puede tomar batidos proteicos. ¿Sí? Es una consulta tal cual, o sea, me la dijeron, o sea, me la hicieron, entonces crea esa duda, ¿qué hacemos? Tiene 11 años, ¿sí? Y ella en el mensaje pone, tiene mucha actividad física, ¿sí? Entre ellos lo que es la escuela, la actividad escolar, ¿sí? La educación física, su actividad en el club y el gimnasio, ¿sí? Benicio tiene 11 años y juega al básquet. ¿Qué hace? Justo esta mamá es una mamá que es colega, ¿sí? Entonces ella se puso a leer, a investigar si suplementaba o no. Entonces ella me plantea, dice, he leído, ¿sí? Que algunos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Un interrogante bastante importante para esa edad. Otra de las consultas, ¿sí? Este ya es un paciente de 13 años, ¿sí? Ignacio Nacho, ¿sí? Que me lo escribe él al mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí pueden leer que él se lo plantea a su mamá, entonces la mamá le dice, bueno, tenemos la suficiente confianza porque lo he acompañado en el crecimiento a Ignacio, entonces su pregunta es si puede tomar creatina o no, ¿sí? ¿Por qué me pregunta él esto? Primero porque hace una actividad física de básquet, ¿sí? Y a él le gustaría agarrar más físico, ¿sí? Porque se ve un poco flaco y quiere cambiar su aspecto físico, que hoy que es algo muy común con el uso de las redes, ¿sí? Y que cada vez la usan los niños más pequeños. Entonces, es algo importante que él se planteó, más allá del rendimiento y todo, ¿sí? Y él me pone, finaliza su mensaje, ¿sí? Tiene 13 años y mide 1,80 m y pesa 71 kilos, ¿sí? O sea, como si uno pone a ver, que vamos a ver lo que es la etapa del crecimiento, está muy bien, ¿sí? Pero él quiere agarrar más físico, ¿sí? Entonces, como objetivo, o sea, me planteé para esta charla, ¿sí? Antes de hablar de suplementación deportiva, hacer pasos previos lo que es, ¿sí? Poder saber lo que es las etapas de crecimiento, ¿sí? Algo tan importante como la nutrición, la hidratación y el sueño descanso, ¿sí? O sea, nosotros primero queremos suplementar, pero nos olvidamos de todas las bases más importantes. Las etapas del crecimiento, ¿sí? O sea, voy a hablar un poquito nada más, o sea, es hacer referencia que comienza desde la gestación, ¿sí? O sea, desde la concepción hasta el nacimiento es la primera etapa más fuerte de crecimiento, ¿sí? Que es al cabo del embarazo. Luego viene la segunda etapa, que es entre la infancia y la adolescencia, ¿sí? Y en la adolescencia, ¿sí? Que pasa infancia, niñez y adolescencia. En la adolescencia, que es cuando terminamos de crecer, hay tres tipos de adolescencia. Lo que llamamos adolescencia temprana, entre los 12 y los 14 años, adolescencia media entre los 14 y los 16, y la adolescencia tardía, ¿sí? Donde podemos seguir terminando el último empujón de crecimiento, que es entre los 16 y los 17 años. Algunos autores hablan hasta los 18 años, ¿sí? O sea, es la etapa donde vamos a crecer. Esta etapa de crecimiento está influenciada, ¿sí? Por muchos factores, ¿sí? Esos factores son muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? Como son factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos, todos traemos una carga genética que es muy importante, ¿sí? Por ahí queremos modificar esa carga genética y no lo vamos a poder, ¿sí? Pero sí lo podemos acompañar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa carga genética se puede modificar a través del eje hormonal, ¿sí? O
de posibles enfermedades que presente este paciente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Después, factores no menos importantes como son los extrínsecos, ¿sí? Y acá es donde debemos prestar mucha atención los médicos, ¿sí? Que esto pues, son los factores ambientales, ¿sí? Y geográficos. Aquí estamos hoy muy inmersos en las redes, ¿sí? Donde los niños llegan a una cierta etapa o dejan de comer, que vienen los trastornos alimentarios, ¿sí? O empiezan a quererse parecer a tal deportista, ¿sí? Cuando los deportistas que están en las redes son adultos, ¿sí? Y nos olvidamos de eso, ¿sí? O sea, no son niños. Los aspectos étnicos, que eso va muy ligado a la herencia, o sea, de acuerdo a dónde vivamos, si vivimos en la altura, ¿sí? Por ende, el paciente va a ser más bajo, ¿sí? Su estatura se va a hacer más pequeña, ¿sí? Bueno, factores a los aspectos socioeconómicos, también la calidad, esto va a dar la calidad de nutrición después del paciente, ¿sí? Los aspectos nutricionales, bueno, la actividad física y la tendencia sexual. Con respecto a lo que es actividad física, bien lo habló el profe, ¿sí? Que es importantísimo poder indicar esta actividad física y tenemos que saber cómo la vamos a indicar, ¿sí? Bueno, en pediatría, siempre durante las consultas debemos ver lo que es índices, ¿sí? De crecimiento, que es el peso, la talla, ¿sí? Bueno, y el perímetro cefálico, generalmente estas son tablas, si bien las seguimos usando y hoy hay aplicaciones que nos facilitan mucho, es mucho más fácil, pero algunos, como yo, sigo eligiendo las tablas de percentilos, ¿sí? Que están en la Sociedad Argentina de Pediatría y los del Hospital Garra, donde de acuerdo a lo que es la edad del paciente, ¿sí? Y lo que mide, voy a ir sobre los gráficos y que debo mantener un percentil 50 para la edad, ¿sí? Entonces un poquito como para mostrarle qué es lo que debemos ir controlando, ¿sí? Debemos ir guiando al paciente desde el nacimiento, ¿sí? Hasta la adolescencia y ver si siempre se manejó sobre carriles normales o hubo alteraciones hacia arriba, sobrepeso o obesidad, o hacia abajo en algún momento lo que es la desnutrición, y lo mismo pasaría con el tema de la estatura, ¿sí? O su crecimiento fue muy acelerado, ¿sí? O hubo una detención del crecimiento, lo que es talla baja. Luego pasamos al segundo ítem, que es la nutrición deportiva. Sí, en realidad acá podemos hablar un poco mucho. Bueno, justo está Lautaro, que después va a continuar. Y esto es fundamental, ¿sí? Debemos aprender a escuchar, acompañar y trabajar con con nuestros deportistas, ¿sí? Con nuestro paciente, nuestro alumno, ¿sí? Hablar sobre la alimentación, el entrenamiento, ¿sí? La imagen corporal. Van a ver que le repito mucho en lo que va a ser la charla porque hoy los chicos, su imagen es muy importante y prefieren ante lo que es salud una imagen corporal, ¿sí? O sea, estar marcados, ¿sí? Tener un cuerpo voluminoso antes de un buen entrenamiento y una buena salud. Trabajar lo que es esa educación alimentaria, ¿sí? No solo la vamos a trabajar en la familia, donde comienzan la alimentación. Es muy importante por ahí en las consultas, es cuando preguntamos qué es lo que come el niño, ¿sí? La familia dice no, no come nada, es muy selectivo. Y cuando comenzamos a hablar sobre qué es lo que comen los padres, ¿sí? Los padres tampoco comen nada. Entonces, ¿cómo podemos exigir a un niño, ¿sí? Que coma verduras, ¿sí? Cuando en la casa no se come verdura, ¿sí? Luego en las escuelas, ¿sí? Bueno, ahora están el tema de los negocios, las cantinas, los bares de los colegios, ya tienen lo que son las viandas saludables, pero sigue habiendo todavía alimentación no saludable. Entonces tenemos que seguir trabajando. Los clubes, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Hablar sobre la nutrición, porque, bueno, con el profe Guille, en lo que respecta a la universidad, por ahí las jugadoras
los primeros partidos de las primeras divisiones muy temprano, entonces van a jugar su primer partido sin desayunar, ¿sí? O caen comiendo un sándwich. No está un poco saludable ese sándwich para comer, pero bueno. Nuestro objetivo es que el requerimiento energético sea adecuado. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Una alimentación, ¿sí?, que tenga proteínas, hidratos de carbono, vegetales, frutas, un poco de leche, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos pueda dar energía para un buen crecimiento, un buen desarrollo y por ende la actividad física va a ser acorde a esa edad. Pero bueno, esto es lo que más cuesta, saber qué es lo que le damos de comer a nuestros niños. Cuando el requerimiento nutricional, ¿sí?, es inadecuado, que puede ser por dos causas, ya sea por déficit, ¿sí?, o por exceso. Si ese requerimiento es por déficit, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a ver reflejado? Pacientes con bajo peso, baja talla, ¿sí?, alteración en lo que es respecto a lo que es su crecimiento, su desarrollo, ¿sí? Obviamente todo eso va a ir llevando a lo que es un mayor riesgos para las lesiones deportivas. Lo mismo va a pasar, ¿sí?, en los pacientes cuando por exceso, ¿sí? Comemos, ¿sí?, y ese paciente está en sobrepeso, ¿sí?, u obesidad. También va a aumentar, ¿sí?, el riesgo de las lesiones y hay mayor posibilidades de enfermedades metabólicas. Y este es el paciente o el deportista que se va del club, ¿sí? Porque se empieza a comparar con sus pares y se desapareció. Lo perdimos. ¿Qué preguntar en la consulta? ¿Sí? O sea, desde la parte nutricional. Porque, doctor, vengo porque Juan quiere hacer un deporte y no sabemos qué deporte hacer. O, o hace algún tipo de actividad y qué le recomienda darle de comer, ¿sí? Primero preguntar qué deporte va a realizar, ¿sí?, dónde lo va a realizar, el tiempo de duración del entrenamiento, cuántas veces a la semana, ¿sí? Y dentro de eso nos empezamos a meter en lo que es la nutrición, ¿sí? ¿Qué es lo que va a comer? ¿Sí? ¿Dónde va a comer? ¿Sí? Fundamental. Comen en el colegio, tiene un lugar para comer en el colegio, va a comer en lo que va del colegio a a su próxima actividad, ¿sí? Eh, en el auto, en el colectivo, ¿sí? ¿Le voy a realizar viandas? ¿Usted le va a realizar las viandas? ¿O vamos a comprar en el colegio antes de salir un sándwich de jamón, queso, un poco de mayonesa? No es que esté mal el sándwich, pero no todos los días que tenga su actividad puede comer eso, ¿sí? Entonces son preguntas muy importantes, puede haber muchas más que nos tenemos que detener en la consulta, ¿sí? Explicar un poquito, ¿sí?, que lo que es la fuente de combustible son los hidratos de carbono y las grasas, ¿sí? Y lo que es reparación, ¿sí?, la fuente de restauración van a ser las proteínas. En niños y adolescentes se necesita para apoyar el crecimiento y desarrollo, además de mejorar la respuesta del entrenamiento físico. Es sumamente importante tener todos estos componentes en la dieta de nuestro paciente. Vitaminas, una pregunta muy importante en el consultorio. Acá tengo varios colegas que me pueden decir si es real o no. Nos preguntan, lo veo, como papá lo veo a mi hijo muy flaco, lo veo desganado, ¿sí? ¿Qué tipo de vitamina, qué vitamina me puede indicar, doctor? ¿Qué hacemos? ¿Le damos vitaminas o no le damos vitaminas? ¿Sí? Es un no, ¿sí? O sea, no hay evidencia científica sobre suplementar con vitaminas en los pacientes que no tengan déficit, ¿sí? Carencia. Entonces, volvemos como a las bases de esto. O sea, el paciente cuando se incorpora, o sea, la primera etapa de posnacimiento, que se alimenta con la leche materna hasta los 6 meses, que es el pecho. Luego comienza la incorporación de alimentos, que ahí es donde comienza la falla, ¿sí? Y si ese paciente no lo nutrimos bien, es probable que necesitemos vitaminas. Mientras tanto, no vamos a necesitar vitaminas. O sea, es un no, ¿sí? Queremos suplementar siempre con vitaminas. Hidratación, otro de los puntos importantes, ¿sí? ¿Con qué hidratamos a nuestros pacientes? ¿Sí? A nuestros deportistas infantos juvenil.
siempre vemos en los bancos de suplente los papás que caen con las bebidas comerciales como el Gatorade, el Power, ¿sí? Y hace unos años había una deportista, ¿sí? Que se hidrataba solo con coca. Una pregunta muy importante. ¿Estaba bien o estaba mal? ¿Qué hacíamos ahí? Intentamos, yo intenté hablar desde la parte médica, ¿sí? Que cubrió los partidos de hockey y era como que ella decía que no podía tomar otra bebida que no fuera Coca-Cola. Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, nada más y nada menos importante que eso, ¿sí? ¿Cuándo hidratamos a los deportistas y qué cantidades son recomendables? Primero, ¿con qué hidratamos a los deportistas? Con agua, chicos, ¿sí? El deportista debemos hidratarlos con agua. No hace falta en la etapa pediátrica suplementar con otro tipo de bebidas, ¿sí? Pero bueno, ¿cuándo hidratamos? Siempre. Debemos enseñarle a los chicos a que se hidraten previo a la actividad física, durante la actividad física y posterior a la actividad física, ¿sí? Lo que es la pandemia nos dejó ahí, o sea, adelantamos en muchas cosas, pero en otras hicimos un retroceso, porque antes habían los bidones comunitarios que le llamábamos, ¿sí? Donde tomaban todos, y hoy esos bidones no están permitidos, ¿sí? Ya sea por el club, por la misma población, y los niños se olvidan su botella de agua en la casa. No llevan su botellita de agua para poder tomar, ¿sí? Entonces, durante toda la actividad física no se hidrata, no toma nada de líquido, ¿sí? Las cantidades se recomienda entre 200, o sea, un vaso de agua previo a la actividad física, en la actividad un poco más y posteriormente también. Esta es una tablita, si bien no se ve mucho, que están los nombres comerciales, los más conocidos. Comenzamos desde las gaseosas cero, ¿sí? Pasamos por el Gatorade, el Power, y para que ustedes vean el contenido de sodio que tiene la más conocida, que es Gatorade, 200, ¿sí? Mucho. En un paciente pediátrico no lo necesitamos, ¿sí? Por ahí el tema de la hidratación, el tema es los sabores. Entonces, después les podemos charlar un poquito de eso. La hidratación durante el entrenamiento, ¿sí? ¿Con qué hidratamos? Depende el tiempo, ¿sí? De duración de esa actividad física. Si es menor a 75 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿sí? O mayor a las 2 horas. Entonces voy a ir hidratando. Lo ideal siempre es el agua, ¿sí? Acá las recomendaciones son medio litro de agua o bebidas saborizadas sin azúcar. Y acá nos podemos detener y siempre es una consulta que hablamos como esta paciente que no podía tomar otra cosa más que la coca porque era por el sabor dulce, en realidad. Ahí lo que se puede recomendar en los chicos es poder a esa agua, ¿sí? Agregarle gajitos de fruta, ¿sí? Le podemos, si está entre 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, le podríamos poner un poquito de azúcar, ¿sí? Y una cucharadita pequeña de sal, como para hacer una bebida de rehidratación casera. Pero es un poco ahí difícil que la noche previa a la actividad física comencemos a preparar. Y ahí estamos en la parte de las viandas, porque es lo que más cuesta, ¿sí? El poder tomar conductas, ¿sí? Ahí, bueno, sueño y descanso. Importantísimo también para la actividad física. ¿Por qué queremos suplementar? Porque la mayoría de nuestros pacientes, nuestros deportistas están cansados, ¿sí? ¿Pero por qué están cansados? Su actividad, ¿sí? Comienza en la mañana en el colegio, salen del colegio, van a inglés, ¿sí? Salen de inglés, se van al club, salen del club, se van a la casa, ¿sí? Llegan tipo 9 10 de la noche y se levantan 6 de la mañana, 7 de la mañana, de acuerdo a la distancia que tengan con el colegio, ¿sí? No duermen. Entonces, es fundamental, ¿sí? El tema del descanso, ¿sí? Está vinculado con muchos aspectos, entre ellos la parte inmunológica y la parte inflamatoria, ¿sí?
su déficit aumenta el riesgo de lesiones deportivas. El paciente que está cansado, o sea, el deportista que está cansado, tiene mayor posibilidad de lesionarse. ¿Sí? O sea, a ver. Y bueno, el buen sueño tiene una función importante, ¿sí? Lo que respecta al ánimo positivo y la percepción del bienestar. Y ahí, si dormimos poco, estamos de mal humor. Si dormimos mucho o dormimos, descansamos bien, ¿sí? Nuestro estado de ánimo es mejor. Entonces la recepción de una orden de nuestro entrenador, la receptamos, esa orden mucho es positiva, ¿sí? Por más que nos griten en la cancha. Los patrones de sueño, bueno, saludable, también, bueno, ahí el tema de la actividad física, ¿sí? Sirve para la curación, la recuperación, el manejo metabólico, ¿sí? Eh, las fases del sueño, ¿sí? Breve, son importantes, tiene dos fases, no REM y REM. REM, el sueño es menos profundo, o sea, estamos entrando hasta la fase REM, ¿sí? La recuperación. Para lograr esto, ¿sí? Tenemos que tener un buen descanso. Si no descansamos bien, es difícil que lleguemos ahí y por ende vamos a querer suplementarnos, ¿sí? Si hay una alteración, ¿sí? En lo que el sueño puede estar alterado por dos grandes grupos. Primero, a nivel deportivo o a nivel no deportivo, ¿sí? Eh, no me voy a detener demasiado en esto, pero bueno, todo lo que es deportivo tenemos que ver los horarios de entrenamiento, ¿sí? O sea, no, que los entrenamientos no sean nocturnos, ¿sí? O en las primeras horas de la mañana. ¿Sí? Eso hay mucho. Bueno, el tema de los deportistas de alta competencia, ¿sí? El tema de los viajes, ¿sí? Y lo no deportivo, hoy en los adolescentes está muy importante, ¿sí? El uso de celular, que se quedan hasta tarde con el celular, ¿sí? Entonces, la posibilidad de dormir, las horas de aumentar es nula, ¿sí? Empiezan. ¿Cuánto es más o menos que debe dormir? Se recomienda dormir un adolescente mínimo 8 horas, ¿sí? O sea, van entre 8 y 11 horas. Bueno, hay estudios, ¿sí? Del 2023, 2021, lo que relaciona el sueño en los deportistas jóvenes, ¿sí? La nutrición relacionada con el sueño. O sea, como que todo esto va de la mano. O sea, no podemos saltearnos nada, ¿sí? Y esto comienza en las primeras etapas del crecimiento y cuando ese paciente, ese deportista comienza a incursionar en el área del deporte. Las recomendaciones, en caso de detectar que hay una alteración en el sueño, hay un déficit en eso. Ver cómo no solo desde la familia, ¿sí? Sino también desde el club lo podemos detectar, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que siempre venís cansado. ¿Qué está pasando? Que estás de mal humor, ¿sí? Una vez que detectamos esto, podemos, o sea, mantener los horarios, acostarse, poner alarmas, ¿sí? Que sea lo más preciso del día. Las siestas, ¿sí? En lugares pequeños, estamos acostumbrados a dormir las siestas, sobre todo yo, que soy del norte, estamos muy acostumbrados a eso, o sea que bueno, que tienen que ser antes de las 16 horas. Después de las 16 horas no tenemos que hacer dormir a los chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acostarse en la noche se va postergando, ¿sí? Bueno, el tema del uso de los celulares, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Actividades de relajación, ¿sí? Poner música suave, lectura, meditación. Empezar a bajar lo que es las luces de la casa, los ruidos, el uso de pantallas, ¿sí? Cuando hablamos de pantalla, siempre hacemos referencia al celular, ¿no? También está el tele, la compu, la tablet, ¿sí? Y finalmente llegamos a los suplementos deportivos, ¿sí? Que no hay demasiado para hablar en la etapa infanto-juvenil con respecto a la indicación o no, ¿sí? Eh, desde el punto de vista pediátrico, ¿sí? No está indicado el uso de suplementos deportivos. Es así. La, la sociedad científica no indica la suplementación, ¿sí? En los pacientes menores de 16 años, ¿sí?
aún así sean de alta competencia. Si es que vamos a suplementar que es de alta competencia, deben ser casos específicos, ¿sí? Previo a eso. O sea, no vamos a suplementar, ¿sí? Después queda en cada profesional si indica la suplementación o no, ¿sí? Y dentro de la suplementación, que bueno, Lautaro va a hablar mejor y lo sabe, lo conoce mejor el tema que yo, ¿sí? Hay cuatro tipos, el A, el B, el C y el D. El A, ¿sí? Que es lo que tiene una evidencia científica y es lo más importante, ¿sí? El B, no llegan a ser A, no son C, están en estudios ahí, tienen poca evidencia científica. El C prácticamente no están indicados, ¿sí? No tienen ningún respaldo. Y el D son los que se van, tienen posibilidad de contaminación sobre todo y pueden dar positivo en lo que es el dopaje. Como para terminar esto, y bueno, como conclusión, en la población infanto-juvenil, la suplementación deportiva no debe reemplazar una alimentación equilibrada, variada y adecuada para la edad, ¿sí? Y el nivel de entrenamiento. La prioridad siempre debe estar en una correcta educación nutricional, hábitos saludables y la supervisión de profesionales capacitados. Muchas gracias. Muy bien. Nutri, bien, nutri. Bueno, el tercer disertante es Lautaro Irastorza, él es nutricionista, hace nutrición deportiva, está en las divisiones inferiores de Urucuré, entre otras muchas actividades que él hace, pero está en el campo tratando a niños y adolescentes, por eso la invitación. Lauti. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, felicitar a Guille y a Jorge. Creo que fueron muy claros y a su vez dieron varios disparadores en lo que es tanto lo que es cuestiones de entrenamiento como referida a la salud del niño, ¿sí? Entonces, por eso la charla, en lugar de llamarla suplementación, sí, hablo un poquito de lo que es, sí, nutrición y un poquito esto que decía Claudio, que a veces uno se encuentra en el trabajo de campo en los clubes, que ve un poquito todo lo que es eso, cuando llega el papá con el chico también al consultorio, qué es lo que uno ve, cuál es la realidad, ¿sí? En el día a día y qué es lo que uno trata de promover desde su lugar, ¿sí? Como profesional de salud. Para arrancar un poco es esto, hay muchas cosas que a veces dice la teoría, pero hay muchas otras que te da la práctica, ¿sí? A modo de frase, ¿sí? ¿Qué es lo que uno busca o lo que yo siempre trato a veces cuando veo que llega a consultorio o que se ve un poco en lo que es juveniles? Dentro de las metas de la intervención nutricional, principalmente dos, que un poco hablaron previamente. Salud, ¿sí? Optimizar el estado de salud de ese chico que está en una etapa de crecimiento y desarrollo, por eso vamos a buscar favorecerlo. Y ya en una instancia, luego de eso, sí, porque yo coincido que también la alimentación y la nutrición tiene que ser formativa, sí, en todo ese transcurso. Yo creo que como el chico es una esponja en ese momento, y más si hay compromiso, ya sea de su entorno, de sus padres o de sus pares, es donde a veces empieza ya a comprometerse y encontrar algo mucho antes que llegar a esa fase de suplementación. Después están aquellos como nombró Jorge capaz que ya buscan optimizar ese rendimiento deportivo cuando ya se los señala o se los identifica como ese potencial atleta, ¿sí? Y después hay cosas, obviamente, que uno tiene que tratar, sobre todo cuando uno ve chicos, no sé, yo a veces veo muchos chicos de natación, que ese es chicos que se levantan 5 de la mañana, capaz 4 para su primer estímulo a las 5 de la mañana, le falta otro a la tarde y recién están llegando a la casa a las 8 o 9 de la noche. Y están nadando un volumen de 6.000 metros por día. Entonces, bueno, ¿cómo se recuperan esos chicos? ¿Cómo llegan a la casa? ¿Por qué aparecen las lesiones? ¿Por qué aparecen esas tendinitis, por ejemplo, a nivel del manguito rotador o de los músculos a nivel del hombro? Por eso uno trata de indagar un poco todo esto que fue tocando tanto Guillermo como Jorge. Entonces, a priori quería traer un poco de realidades estadísticas y un poco lo que se ha estudiado, digamos, o lo que se ha consultado. Sí, esto es una encuesta mundial de salud escolar. Esta se realizó en Argentina
Y fíjense lo que son los porcentajes. Y todo esto es comparado un poco con lo que son las guías alimentarias para la población argentina. Estamos hablando que menos del 20%, tanto hombres como chicos, ¿sí? Come las famosas 5 porciones o esta famosa fruta y verdura por día, ¿sí? Que muchas veces sea por su entorno familiar, esto que comentaba Jorge, a veces la alimentación acotada del niño es porque el padre o su entorno familiar es así, ¿sí? Después está un poco esto de, bueno, los colegios, los kioscos, los bares, las cantinas, el tema de la fruta. Nosotros lo hemos visto en la facultad cuando en su momento íbamos a colegios diversos de la ciudad que teníamos que hacer trabajos de investigación y estudio y un poco era esto, a los kioscos no les era redituable tener fruta, ¿sí? Porque primero no se compraba y terminan tirando cantidad, entonces dicen no, no hay forma. Entonces lo que más se termina ofreciendo es lo procesado, que es lo que perdura y a costo es más económico. En cuanto a las bebidas azucaradas por día, ¿sí? Era algo que, bueno, ahí está sentada Anita, que después está un poco en la mesa de discusión. Con ella hicimos toda la carrera y veíamos eso cuando íbamos a los colegios o incluso la misma mañana, veíamos gente en los dispensarios o todo y ya había chicos de, no sé, creo que no llegaban al año y la mamadera ya tenía gaseosa, por ejemplo, en su momento. Y era algo que veíamos frecuente, no era algo que no eran casos aislados. Después un poco esto que comentaba Guillermo, el tema del sobrepeso y la obesidad que se potenció muchísimo con la pandemia, ¿sí? Con todo lo que hoy conlleva, y yo creo que hoy, más allá del término de salud, todo el ambiente que se genera en torno al bullying de ese niño, de esa niña, ¿sí? Más ahora potenciado con la inteligencia artificial, que se han visto un montón de cosas que se hacen, estragos está haciendo en ese sentido. Y el tema de físicamente activos, ¿sí? ¿Cuántos chicos realmente son físicamente activos, ¿sí? De ese total. Y después uno lo que también ve en la práctica cotidiana. Esto que decía Jorge, las redes sociales, muchísimo. Principalmente TikTok es lo que más consumen, es donde ven suplementos, donde scrollean y lo que ven de entrenamiento. Hoy hay mucha gente que habla tanto de entrenamiento, de alimentación y de un montón de cosas, capaz sin ser profesionales y están dando un mensaje súper general y es una población que lo consume en gran medida. Muchas veces pasa esto, que salgo de casa, muchas jornadas extendidas, muchas contraturnos o esto de tener educación física o tener inglés a la tarde más sus actividades deportivas, los lleva a almorzar, ¿sí? Tener que comprarse, tener que llevarse, a salir muy temprano, si vivo lejos, no desayuno, o qué me llevo, qué me compro. La bebida isotónica, que más allá de que a veces hablamos de usarlas en determinadas situaciones, como decía Jorge, de duración de tiempo, intensidad, frecuencia de ese ejercicio, ¿sí? Se compra como si fuese una coca, una gaseosa tradicional. El poco consumo que hay de frutas y verduras, porque muchas veces la justificación es esa, que es acotado en sus elecciones, ¿sí? Que también a lo mejor no llevan a los entrenamientos, algo que a veces van a consulta, vuelven y preguntan, che, ¿te llevaste la botellita? No, me olvidé o me la dejo, me vuelvo en casa. Y esto, duermen poco y mal, por todo lo que ya mencionó Jorge, porque está mucho tiempo con las pantallas, ¿sí? Porque tienen jornadas larguísimas y llega tan tarde y yo lo veo mucho, como les decían los chicos de natación competitiva que se acuestan 11 de la noche y ya 4 de la mañana sí o sí se tienen que levantar porque la pileta les queda lejos y en ese lapso tienen que comer algo, entrenar y volver después al colegio, ¿sí? Entonces los lleva a dormir pocas horas de sueño, incluso mal, ¿sí? Y vos lo notas ya a veces con su semblante, a veces vos lo ves 3 4 de la tarde y ya está con su cara de cansado, con sus ojeras, a veces con su poco humor también. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de promover nosotros desde la parte de nutrición, digamos, de lo que nos compete? Obviamente, como todo, y de lo general a lo específico, ¿sí? O sea, si no puedo pretender muchas veces que lo que yo veo, consumir un suplemento y uno después va indagando en esa alimentación y es, por darles ejemplos, es el jugo con las galletitas, es el alfajor, el consumo frecuente, poco consumo de agua, ¿sí? El tema de las viandas, como decía Jorge también. Entonces, es empezar de a poquito a fomentar, por eso digo que los chicos, y muchas veces si se les da las herramientas y se les explica esto que decía, estos alimentos cumplen esta función, esto otro, lo podés combinar de esta manera, de esta otra, le das ejemplos, le das opciones, le das variabilidad, y más en torno a eso, a veces la familia también se compromete,
porque ya hay un gran paso hoy, creo yo, y cada vez hay un poco más del padre que se preocupa y ya tiene ese paso extra de decirte, bueno, no me quedo solo con lo que leí o lo que escuché, sino que voy al profesional, voy al profe, voy al médico, al pediatra, voy al nutri, ¿sí? Y un poco lo que pasa es eso, muchas veces la primera inquietud es esa, esto como un mensajito que le di a Jorge, che, hago básquet, tengo estos entrenamientos, juego a la semana, quiero tomar la proteína. Y bueno, es indagar, bueno, ¿dónde le diste el tema de la proteína? Mayormente la respuesta es eso, alguna red social, ¿sí? Y a partir de ahí es, bueno, ir indagando un poco todo esto es, ¿qué es el estilo de vida? ¿Cómo dormís? ¿Cuántas veces a la semana vas al club o al gimnasio? O también ha pasado chicos que decir, quiero aumentar masa muscular. Bueno, ¿cómo son tus entrenamientos? Y entonces esos entrenamientos, por ejemplo, que yo ya habló de fuerza, no hace esfuerzo. Los entrenamientos de club están orientados a capacidades más de resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también es un poco decir, si conocer al profe, poder tener ese feedback o ese intercambio con él. Y muchas veces lo que yo veo, esto que decía Claudio en rugby sobre todo, es esto, que muchas veces muchos padres se preocupan porque ven chicos, sobre todo capaz en una M14, una M15, y ven a su hijo súper chiquito, flaquito, todo, que tiene que ir o sabe que va a chocar con alguien que tiene su misma edad, porque reglamentariamente está, biológicamente tiene sus 15 años, pero tuvo su pico de maduración antes, su edad madurativa antes que su hijo. Entonces, también explicar un poco eso, que a veces los plazos nosotros lo valoramos fácil, ¿sí? Con una simple tabla como la que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Con su edad, su peso, su altura y su altura sentado, nos da una estimación, si esto no es preciso, pero nos da una estimación de cuándo ese niño o niña podría haber tenido ese pico de crecimiento. Y de ahí un poco explicar, bueno, qué pasa a veces hormonalmente y por qué también los entrenamientos y la alimentación también van cambiando un poco en las fases estas de la vida. Entonces, a veces es un poco eso. Y también algo no menor, esto de que obviamente la cuota genética, ¿sí? Sobre todo su estructura ósea, ¿sí? Que nosotros lo vemos mucho en los chicos, en nuestro caso lo valoramos mucho con la antropometría, su diámetro de cadera, su diámetro de los acromion, todo eso también, y ves un poco su historial familiar, ya te da una idea aproximada de cómo puede ser la estructura física de ese chico. Obviamente, si ese chico tiene padres de una contextura física grande con mayor masa ósea, y lo más probable es que él pueda desarrollar masa muscular, más masa muscular que otro que corra con esa cierta desventaja, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos muchos parámetros en cuenta para esto que comentan un poco del valor calórico, si esto de cubrir su requerimiento, ¿sí? Y distribuir esos macronutrientes es un poco esto, analizar cómo comen en el día a día. No solamente la semana, también ver, ¿sí? Qué hacen los fines de semana, ¿sí? Cómo es su manejo ahí y también entendiendo que son niños y que también la alimentación tiene que ser abarcativa en todo, porque muchas veces esto, voy al Nutri y básicamente me va a sacar todo, te miran con cara de miedo, cómo me va a sacar la gaseosa, me va a sacar el sándwich, y es como que, y es explicarles eso, que todo forma parte y sus elecciones en qué momentos van, en qué momentos no tanto, ¿sí? ¿Qué lo va a favorecer después de un entrenamiento, qué no tanto? Indagar un poco para tener una estimación de ese gasto, bueno, cuál es la frecuencia de entrenamiento, cuántos días, cuánto tiempo, ¿sí? Aparte de, muchos aparte del club hacen aparte esto que hablaban recién, hacen gimnasio aparte, ¿sí? Por esta veces urgencia que ven desde la necesidad física de verse capaz corpulentamente o estéticamente más grandes, ¿sí? La composición corporal, que uno también la ve súper variable. Una cosa es medir a alguien súper chico y ver antes de ese pico madurativo y luego ese pico madurativo. Y hay que tener a veces mucho ojo con los valores de referencia en las tablas, porque bueno, está ese gris, ¿sí? Que si bien muchas veces es un rango etario, no se distingue a aquel chico que capaz maduró antes que otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que uno observa mucho? Que lo veía que tenía Jorge también en diapositiva, ¿sí? Que pueden haber escuchado hablar esto de un síndrome que anteriormente se llamaba la tríada de la mujer atleta, si bien capaz se ha visto que puede ser más prevalente en mujeres, se ha visto en muchos hombres también y en deportes muy específicos, un síndrome de deficiencia de energía. ¿En qué consiste básicamente? Que la energía que tiene el cuerpo sería lo que vos comes y lo que gastaste en entrenamiento. O sea que si lo que vos te resta de eso de que vos comiste y lo que gastaste en ejercicio no alcanza para cubrir ciertas funciones vitales,
Y bueno, el cuerpo va a empezar a priorizar cosas, ¿sí? Va a empezar a priorizar funciones. Y es acá donde empieza a aparecer, que nombró Guillermo, esa densidad mineral ósea a veces empieza a caer y aparecen las fracturas por estrés en algunos chicos, ¿sí? Empieza a retrasarse el ciclo o el periodo menstrual de la mujer, ¿sí? O no lo tienen, ¿sí? Empieza a haber ciertas falencias en la inmunidad, es un chico que se enferma constantemente, ¿sí? Entonces, es muchas veces lo que se ve, altas demandas de ejercicio, porque capaz los chicos cumplen con todas sus actividades, van, se levantan, van al colegio, van a inglés, tienen otra actividad, van a entrenar todo, y capaz en eso su ingesta de alimentos ha sido escasa, ¿sí? Para lo que él estaba requiriendo en ese momento. Entonces, hablando un poco de lo que fue suplementación, ¿sí? Esto fue un estudio que hizo Marson Seria con Viviana Langer en la UBA, ¿sí? Que en realidad el objetivo del trabajo fue evaluar cuál era la prevalencia de consumo, ¿sí? De suplementos en deportistas infantos juveniles, ¿sí? Agarraron clubes de Ciudad de Buenos Aires, Trelew, Concordia y Córdoba, ¿sí? Y dentro de eso, ¿sí? Tuvieron resultados. Entonces, fíjense esto, ¿sí? En el último mes, ¿sí? De que ellas habían evaluado, uno de cada tres, o sea, estamos hablando de un 33%, ¿sí? Más o menos consumido en el último mes algún suplemento, ¿sí? Y fíjense, casi la mitad, ¿sí? Casi el 40% utilizaban más de uno en simultáneo, ¿sí? ¿Y dónde está? Que acá fue una de las preguntas que, por ejemplo, le hicieron a Jorge. Las proteínas o los famosos aminoácidos, ¿sí? Y los complejos vitamínicos minerales, ¿sí? Dentro de eso, obviamente, solamente muy pocos sabían con qué objetivo y con el abordaje que muchas veces venía detrás, por qué tomaban lo que tomaban, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Y qué es lo que uno ve también, que el consumo muchas veces es alto y sobre todo en deportes que uno ve que la cuestión física tiene un condicionante importante, ¿sí? O lo que se ve mucho también, el tema de, fuimos a una competencia de natación en Córdoba, y la UTI vio que consumían esto, por ejemplo, un gel, o vio que consumían determinada cápsula o pastilla, chicos de la misma edad, porque siempre las competencias tienen rangos etarios establecidos en la Federación, por ejemplo, Cordobesa de Natación. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Lo puede tomar? ¿No lo puede tomar? Que es un poco lo que decía él. Y hay posturas muy marcadas, ¿sí? La vez pasada hablé mucho yo del Instituto Australiano de Deporte. Jorge habló de la Sociedad Argentina de Pediatría. La Asociación Americana de Pediatría dice lo mismo, o sea, que a partir de antes de los 17, 18 años, no es necesario que los niños se suplementen o buscar, como yo digo, a veces un poco enojado, ese camino rápido. Es como que uno busca pegar el salto y no, o sea, vivimos en ese exitismo que queremos recorrer todo derecho y llegar rápido a la meta y no transitar ese aprendizaje que después es lo que uno insiste. A ver, hoy haces deporte, hoy capaz te querés proyectar como un jugador o jugadora con potencial de decir quiero vivir de esto, porque el chico también tiene esa idea, me gustaría vivir de esto. Eh, pero muchas veces no se piensa en ese hábito que queda futuro en términos de salud, ¿sí? Y es donde hoy en prevalencia se ve después a futuro todas las cifras que, bueno, se difunden anualmente de todo lo que vemos en patologías metabólicas, en patologías de sobrepeso y obesidad y todo. Entonces, tanto como esto, que es la Sociedad de Deportes de Australia, como la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Como la Asociación Americana de Pediatría, sostienen lo mismo y yo estoy bastante de acuerdo. Lo que voy a traer a colación es cuáles son lo que a uno le suelen preguntar más frecuentemente en consultorio, ¿sí? Y por qué hay que evaluar su uso y tratar de fomentar eso, esa educación alimentaria. Una fue esta que nombró en su momento Jorge, las bebidas isotónicas, las marcas más conocidas, como dijo él, las que vienen en polvo y los famosos geles. Muchos los usan como una manera indirecta de tomar jugo, porque lo usan así, es como, bueno, lo reemplazo, lo embarazco de esta manera, ¿sí? Y es un poco explicar esto, tratar de fomentar el consumo de agua como hidratación, mostrarles, che, ¿cómo evalúo que estoy bien hidratado? Mostrarles una escala de lo que es la orina, que es algo que capaz ellos pueden ver y discernir un poco. Entonces decir, bueno, si es una actividad intensa o tenés un volumen desgastante o lo que sea, ¿por qué no empezar con esto que también menciona Jorge? Hacete lo casero, nosotros le damos las recetas, ¿sí? Como jugo de fruta, ¿sí? Si es necesario reponer alguna cuestión mineral como sodio, bueno, usa este
pizquita de sal en su defecto, pero prepárala vos, ¿sí? Entonces te salvas de todo ese agregado de aditivos y conservantes, ni hablar de edulcorantes, que hoy se ha visto que su consumo crónico a largo plazo trae un montón de alteraciones, ¿sí? Después están estos dos, que son los famosos ganadores de peso o las proteínas en polvo, ¿sí? Que, a ver, siempre digo lo mismo, no es que vas a tomar la proteína y vas a terminar musculoso como estos atletas que ellos se proyectan, que como dijo Jorge, son adultos, ¿sí? En sus referentes es empezar a fomentar, bueno, ¿qué alimento fuente de proteína tengo? ¿Sí? Y cómo los puedo en ese día a día empezar a incluir de alguna u otra manera, cómo me puedo organizar en casa con la familia, viendo un poco todas estas aritas que tocó Jorge, ¿qué nivel socioeconómico tengo? Bueno, ¿qué gama de alimentos muevo? ¿Sí? ¿A qué gama de alimentos tengo accesibilidad? ¿Puedo cocinarme en la noche o puede que sobre algo esa cena para el otro día o puedo, bueno, son todas herramientas que uno a veces lo va trabajando y cuando el chico se compromete es muy interesante porque incluso él mismo a veces te manda a través de los padres, te hace llegar la foto de, che, mira, me hice este budín o me hice este desayuno y ellos se enganchan y se ven que se sienten bien y se sienten con energía porque muchas veces el motivo de la consulta de esto es que se sienten cansados. ¿Sí? Y bueno, yo creo que hay un gran paréntesis muy grande que tanto Jorge como también Martín, que está ahí, que es bioquímico, pueden decir, bueno, en la analítica de sangre, que a veces uno pregunta, a partir de qué edad el niño obviamente la puede llegar a tener como para tener o discernir eso, ¿sí? Porque muchas veces uno pregunta y son chicos de 15 años que capaz nunca se han sacado sangre, ¿sí? Y después suplementos, como vimos la vez pasada, de rendimiento, ¿sí? Como la creatina y la cafeína. eh, la creatina es esto mismo. Se cree que vos la vas a tomar y también vas a generar masa muscular como Popeye cuando comía la espinaca, una cosa así. Em, Siempre se fomenta a partir de los 18 años, por eso en las categorías formativas nosotros tratamos de bajar ese mensaje con los profes y el equipo, tanto de la parte de su cuerpo técnico como de su cuerpo de preparación física. Están todas estas herramientas y te puedes manejar de esta manera antes, durante y después de la competencia, cuidando parámetros como el sueño, esto que les decía, si el chico no duerme bien, es lo más probable que no se recupere. Y el tema de la cafeína, ¿sí? Por lo general, menor de los 12 años, estaría bueno que se evite, ¿sí? Por el simple hecho, ¿sí? De todas las alteraciones a veces que genera a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Que a veces afecta el sueño por la larga vida que tiene en sangre y en muchos casos a veces genera esto, a algunos les genera náuseas, taquicardia, entonces son suplementos que a veces te preguntan, vos decís, che, bueno, ¿qué puedo tomar como para levantar un poco más ante una competencia? Entonces ver un poco ese detrás, por qué o el causal, ¿sí? De por qué ese chico o chica está con esa cuestión de sueño. Viene con un desgaste importante y no se está recuperando, no está cubriendo su cuota de proteínas diaria a través de la alimentación, ¿sí? Así que, bueno, esto yo les traje son algunas mediciones, tengo un montón más, pero yo les traje dos ejemplos, ¿sí? Que muchas veces lo digo, si modificando hábitos vos pudiste hacer, esto es un resultado de una antropometría de 5 componentes, ¿sí? En el cual hubo 2 meses de diferencia entre mediciones. Este chico, hasta el día de hoy me cuesta que coma una fruta, estamos en eso. Pero empezó a generar un montón de cambio de hábitos desde el tema de los desayunos, un chico que no desayunaba, pasaba toda la mañana hasta el colegio, sí, llegaba al mediodía, comía algo rápido y su primer turno de entrenamiento era a las 2, ¿sí? Salía de ahí, se iba al gimnasio y bueno, fuimos trabajando un poco eso sin llegar a la suplementación. Y en 2 meses, por ejemplo, es lo que yo digo, si entrenas, como tenés que entrenar, comes y descansas, ese chico aumentó en 2 meses casi 1,6 kg de masa muscular. También aumentó su masa ósea, obviamente, puede estar en un proceso súper favorecedor para eso. O algo que se ve mucho, esto es la misma adaptación de la antropometría, pero es un formato de lo que es la Unión Argentina de Rugby, ¿sí? Un chico que juega de tercera línea, ¿sí? Serían de los grandotes altos que ustedes suelen ver, como por ejemplo en Pumas, ¿sí? Los que suelen formar parte de Scrum y todo. Y también empezamos a generar eso. Bueno, empezamos a acomodar la alimentación, acomodamos un poco a través de eso el tema del descanso, acomodamos las colaciones para que se lleve al colegio, ahora está en la facultad, ¿sí? Y en un mes y medio también 1,6 kg más de masa muscular, ¿sí? Hoy en día está
preseleccionado, por ejemplo, con Doitos, que es el seleccionado de Córdoba, ¿sí? De rugby. Así que bueno, esto era un poco, digamos, pequeñas cosas donde a veces, por ejemplo, esta foto de acá al medio fue una vez que a los chicos de natación les hice un té de sudoración, entonces bueno, fíjense cómo pueden mejorar ese consumo de agua con todo lo que están transpirando, pues en el deporte pasa mucho en natación, de como estoy mojado, no siento nunca que estoy transpirando, ¿sí? Entonces no tomaban nada de agua, nada, nada, nada. Entonces lo que hice ahí fue pesarlos antes y después, obviamente, y a cada uno le tomé una muestra de orina, que luego eso lo vi, y esa devolución obviamente se la di a ellos y a su profe, obviamente a sus padres también, de cómo era esa orina previo ya a los entrenamientos. Entonces era Lauti, bueno, eh, ¿viste el color de esta orina? Te dio este valor. La idea sería que esté más parecido a este color, ¿sí? Entonces empezar a reforzar eso, ¿sí? Y bueno, todo es un poco eso, yo creo que es dar herramientas, formarlos, educarlos para que ellos puedan, en medida de su contexto, puedan elegir y ya después a futuro, cuando sean adultos, puedan tener otra consulta respecto a la suplementación. Pero yo creo un poco lo que decía Claudio, un poco la disyuntiva entre el sí y el no. Creo que en ese sentido fuimos bastante claros, ¿sí? Hay que fomentar, ¿sí? Que aprendan y que tengan las herramientas, ¿sí? Si a veces de chicos yo lo que entiendo se les enseña ya el camino fácil y es algo que también les va a quedar de por vida también, ¿sí? Que hay ciertos atajos para un montón de cosas. Así que bueno, es un poco la misma conclusión que había traído la vez pasada, ¿sí? Muchas veces hay una presión por el consumo, ¿sí? Porque a veces es un proyecto ese chico, sea de tenis, sea de rugby, lo que sea, entonces se le pone demasiada expectativa y demasiada presión y de ahí deriva todo esto. Y el que lo termina padeciendo obviamente es el pobre el niño o la niña, que obviamente muchas veces lo que quiere ir solamente a hacer un deporte porque tiene su grupo de amigos, en ese caso. Así que yo lo que siempre insisto es eso, que hagan lo que es básico, que lo hagan bien, que a poco aprendan a alimentarse, ¿sí? Que sepan de todas las opciones que hay, cuáles son mejores que otras, que sepan más allá de cuántas horas dormir, che, cómo no me doy cuenta que estoy durmiendo bien o no, ¿sí? Y un punto clave, obviamente, cómo me hidrato, ¿sí? Porque también es otro pilar fundamental en el rendimiento. Así que eso es todo. Muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias. Los voy a invitar a pasar a los otros invitados que trajimos para hacer una mesa de discusión. Juan Pablo de la Mea es profesor de educación física, es entrenador, ha estado por muchos lugares, pero sabemos que estuvo mucho tiempo en las inferiores de Atenas. Por eso lo invitamos para que participe, tiene su gimnasio también. Vamos a invitar a la licenciada en psicología, Natalia Belén Torres, que trabaja además en el hospital y está en el servicio de pediatría. Y también vamos a invitar a la nutricionista Ana Belén Galeto, que hace nutrición en pediatría y en algunas situaciones específicas nos va a poder aclarar algunas cosas. Vengan, por favor, siéntense. A los tres disertantes iniciales también los voy a invitar a que se sienten. Vamos a tratar de entrar. Y para moderar el encuentro, lo he invitado a Emiliano Urmeneta. Él es médico, pediatra, trabaja en el hospital, tiene su consultorio, ex deportista. Para la gente de nuestra generación sabemos que fue un buen arquero y después, bueno, se diluyó en el tiempo como la mayoría. Así que Emiliano. Hola, Sema. Bueno, buenas tardes a todos. Queríamos hacer una mesa de debate y algunas preguntas que podamos hacer entre todos. A mí me gustaría comenzar, porque yo tengo preguntas como para cada uno de ustedes, comenzar con algo muy importante, que me parece a mí, para hacer un poquito de hincapié y comenzar que la alimentación está demostrado y la nutrición comienza desde el embarazo. Ahí se empieza a gestar la nutrición y el neurodesarrollo del niño y después comienza durante toda la etapa. Creemos que para no llegar a tener estos tantos problemas que estamos viendo de bullying, de trastorno de la personalidad, de trastorno alimentario, de trastorno de la estructura de la personalidad de los niños, creemos que es muy importante y queremos saber cómo podemos fomentar, cómo podemos ayudar a la familia, a los padres, a los entrenadores, a los profesionales, porque estamos convencidos que la nutrición
y está totalmente relacionado con el aspecto emocional. Entonces, nos gustaría si Natalia, que es psicóloga infanto-juvenil, nos puede aclarar y nos puede dar algún mensaje o algo que nos pueda ayudar de cómo favorecer este bienestar y este crecimiento en el niño, desde la nutrición y desde lo emocional. Dije que no iba a usarlo, pero lo voy a usar. Buenas noches a todos. Bueno, gracias primero por la invitación y celebro también este encuentro interdisciplinario, porque me parece que no es muy común, digamos, pero que hay que ayornarse a la época y que la parte de poder integrar la parte emocional, ¿no? Es parte también de acompañar un buen proceso y un buen acompañamiento. La idea es acompañar a a las infancias y las adolescencias de la mejor manera posible. Bueno, un poco habíamos charlado con Emi ya ahí en el HOSPI en relación a lo que podría pensarse en términos de promoción y prevención de salud. Me parece que a eso va destinado, digamos, con la pregunta. Pero bueno, pensaba en principio la importancia de poder, además de tener la necesidad de entender la alimentación como un sostén nutricional, digamos que sabemos obviamente lo que significa, también prestar atención a la alimentación como una experiencia vincular, ¿no? Una experiencia vincular desde el lugar que es el primer mediatizador en relación a ese niño con el mundo externo. Fíjense lo importante que es la alimentación, ¿no? Por lo tanto, hay que poder pensar más allá del cuerpo biológico, del funcionamiento neurológico, de cómo va a afectarnos a nivel de inmunodepresor. Bueno, ya sabrán mejor ustedes que son médicos, pero desde la parte emocional o psicológica, digamos, lo que pensamos nosotros es que esta experiencia vincular que empieza desde el nacimiento va a sentar las bases para la relación que va a tener ese niño, niña o adolescente durante el transcurso de toda su vida. Ni hablar en la pubertad y adolescencia, en donde todas estos primeros eventos y evoluciones que va teniendo el sujeto, digamos, eh, vuelven a aparecer en la pubertad y adolescencia de una manera mucho más fuerte, ¿no? Bueno, vuelvo un poquito a la pregunta en relación a qué podemos hacer con esto. Bueno, primero prestar atención en la importancia que tiene la alimentación más allá de lo biológico, pensando en cómo se transmite, digamos, el vínculo de la alimentación con ese niño desde el nacimiento, porque no es lo mismo un bebé que nace y que es sostenido y que es mirado y que se le transmite más allá del alimento un espacio y un tiempo, ¿no? De los cuidadores, madre, padre o quien haga ahí la función de soporte, a un bebé al cual se le asegura el alimento, pero no así esa conexión emocional o ese tiempo, o se le asegura cierta conexión emocional y no así el alimento, que también lo vemos muchas veces en los lugares en donde nos encontramos trabajando, en donde sabemos que estamos, bueno, con personas que están atravesadas por muchas vulneraciones, ¿no? Entonces, lo primero, poner el foco en lo potente de ese momento y de lo que se transmite más allá de la alimentación, de que cómo ese vínculo se vaya instaurando en la primera infancia va a sentar las bases para que después en la pubertad y adolescencia, donde aparecen un montón de cuestiones en relación a la imagen corporal, en relación a la autoexigencia, pueda ser manejado desde este buen vínculo, digamos, con el alimento. Entonces, siempre potenciar la alimentación desde un lugar saludable, de satisfacción y placentero, ¿no? No desde un lugar punitivo o de obligación. Muchas veces yo escucho en el consultorio en donde hay un montón de niños o adolescentes que no quieren comer sé yo, ciertos alimentos, frutas y verduras, que en general es como lo que más cuesta, ¿no? Entonces, acudir a un modo de castigo o acudir a un modo desde un lugar de obligatoriedad nunca va a dar buenos resultados, digamos, ¿no? Lo que va a ir generando va a ser o más resistencia
o una aceptación de eso, pero con una vivencia displacentera, que en algún momento de la vida de ese niño, niña o adolescente va a empezar a hacer mella. Todas estas experiencias generan marcas, digamos, ¿no? Nosotros de la psicología planteamos como estas huellas que van marcando la relación que tenemos en relación a, en este caso, la alimentación y también en relación al deporte, ¿no? El deporte en infancia es juego, tiene que ser juego, ¿no? Y tiene que ser juego también porque tiene que estar enlazado a la salud y al cuidado, ¿no? ¿Para qué? Para que después eso pueda potenciarse, para que se potencie, para que se logre el mejor rendimiento, para que se sostenga también en el tiempo, porque también hay que pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que ese niño, niña o adolescente sostenga una actividad deportiva durante tanto tiempo con el nivel de exigencia que tiene y no generando quizás, bueno, síntomas patológicos, a veces ni siquiera síntomas patológicos, a veces síntomas, a veces malestar, a veces pasarla muy mal. Yo he tenido pacientes, adolescentes, que han venido al consultorio diciéndome que se quieren morir porque quieren dormir, chicos, y no es una idea de muerte activa, es un nivel de cansancio y agotamiento que lleva a un adolescente a tener esa necesidad de descanso, ¿no? Y pensar que realmente, bueno, la única opción es esa. Entonces, sugerencia desde la parte psicológica, yo siempre trato de trabajar mucho con los padres, las escuelas, si son algún pacientes que están en clubes o lo que fuere, también trato de tener alguna comunicación con los entrenadores. Es tratar de fomentar el disfrute en el juego, bajar los niveles de autoexigencia, porque la autoexigencia lo que genera es una autopercepción más punitiva y siempre lo que va a ver el adolescente o ese niño va a ser en función de un resto, ¿no? Poner el foco en la potencia, siempre ir marcando los logros que va haciendo ese niño, esa niña o ese adolescente, tanto a nivel nutricional como a nivel del deporte. Em, ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en marcar la falta, lo que no está, lo que falla, lo que debería de mejorarse, lo que hacemos es darle más preponderancia y más existencia a, bueno, lo que está mal, digamos, ¿no? Y ese niño o adolescente se termina identificando con ese tipo de modelo, ¿no? Distinto a esta otra mirada que es de la potencia vital para ir reforzando la seguridad y su confianza subjetiva, digamos. También recordemos que siempre estamos en una construcción de subjetividad constante, digamos. Nunca hay un cierre definitivo en relación a una identidad, sino que esa identidad se va a ir transformando en función de las experiencias, de las personas que nos cruzamos, las actividades que hacemos y de cómo vivimos esa experiencia. No es menor la vivencia que tenemos cada vez que compartimos o estamos en lugares en donde estamos generando una actividad deportiva, por ejemplo, o una actividad que requiere algún tipo de esfuerzo, ¿no? No es lo mismo el esfuerzo a un nivel sacrificial y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a nivel de los padres o de quienes acompañan, digamos, esas infancias y esas adolescencias, siempre recordar la diferencia, digamos, ¿no? Entre, bueno, el cuidado es una cosa y la sobreexigencia es otra, el esfuerzo es una cosa y el sacrificio implica sacrificar un deseo vital, digamos. Entonces, si no tenemos deseo vital, no tenemos energía para sostener absolutamente nada. Entramos en un automatón, ¿no? Y no tenemos espacio, no tenemos ritmos, no tenemos pausas, que son los lugares en donde existimos, básicamente, ¿no? Seguramente nos pasará a muchos de los que estamos acá, digamos que entramos en una cuestión automática y el lugar para poder pensarse y producir modos nuevos de arreglárselas con lo que nos pasa, eh, es muy precario, es muy poco. Cuando encontramos esos momentos, ahí se produce subjetividad. Considero que desde ese lugar, en esa producción de subjetividad, siempre hay que apuntar y siempre que hay que tratar de acompañar a estas infancias y adolescencias en lugar de potencia, ¿no? Bueno, Ah. no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o tiene alguna sugerencia. Yo quisiera hablar, si alguien que quede bien claro con respecto
a algunas cuestiones. Una, eh, la recomendación de si hacer o no hacer fuerza en el niño, creo que está clarísimo que sí, pero bueno, que cada uno nos dé el punto de vista, porque bueno, el niño empieza a hacer fuerza de que nace, de que sostiene la cabeza, de que se para, o sea que algo innato en el niño, o sea, creemos que está totalmente ya identificado que es algo totalmente positivo, pero que nos den las bases más científicas y desde el punto de vista de la educación física. Bueno, gracias Claudio por la invitación, antes que nada, y como dijo Natalia, Nati, el espacio está bueno para que nos juntemos todos y cada uno aportando su parte en pos de mejorar nosotros y las generaciones que vienen también. Eso en primera instancia. Segundo, lo que estamos hablando creo que es en gran parte, mucho se habla de la pandemia del 2020, del COVID-19, pero creo que acá hay una pandemia que empezó hace más de 20 años capaz, que es la hipocinesia o el poco movimiento. Creo que la generación mía, que tengo 30, 31, fuimos los últimos que jugamos en el barrio, fuimos los últimos que jugamos en la calle, que estábamos todo el día en la calle, teníamos poco teléfono, poco celular. Mi primer celular fue a los 14 años, no hubo Play hasta los 14, 15. Hoy en día, a los 3, 2 están con el teléfono en la mano, antes capaz. Entonces creo que la verdadera pandemia arrancó hace 20 años más o menos, cuando Guille, por ejemplo, contó que en el 2006, si bien él ya entrenaba fuerza en niños, nada se hablaba de esto, ¿no, Guille? Nada se hablaba y poco se sabía de esto. Entonces creo que el primer cambio tiene que empezar ahí. Lauti habló de que solamente el 17% de los niños son físicamente activos. Es bajísimo. Cada 10 niños, menos de 2 se mueven saludablemente, por así decirlo. Entonces creo que el primer cambio es tratar de recuperar eso. Eh, Me ha tocado trabajar en el club, en las escuelas y poder diferenciar a simple vista el que vive en un departamento o el que vive en un barrio. La forma de correr, la forma hasta de comunicarse, la forma de ser muchas veces es distinta. Y eso influye en todo. Eh, Respecto al entrenamiento, lo dejo bien en claro Guille, creo que ya es algo que no está en discusión, no solo que si se puede o no, sino que debe, yo diría como recomendación que debe, teniendo en cuenta que si los chicos se están moviendo tan poco que es necesario que se acerquen a lugares adecuados, donde haya profesionales adecuados, no cualquier lugar, porque está lleno de lugares para entrenar, pero pocos lugares para entrenar en serio. ¿Tá? Entonces, como padre, también los invito, yo no soy padre, pero a los que son padres los invito a que si van a llevar a su hijo a algún lado, acérquense, comuníquense con el profesional a cargo, investiguen un poco el entorno donde se encuentra, eh, porque bueno, como todas las profesiones, la nuestra no está exento de eso, a diferencia que generalmente los que trabajan en la medicina son todos médicos, pero los que trabajan en el entrenamiento no son todos profe de educación física, y se piensa que por un curso de 3 meses o un mes van a poder atender a todas las personas y acá hay una ciencia atrás de esto. ¿Tá? Entonces, en ese lado, por ese lado, los invito a que se introduzcan o investiguen o que sepan a dónde van a mandar a sus hijos. Eso es lo que me parece re importante. Creo que si bien hay una hipocinesia en general, poco movimiento en general, creo que también por otro lado, esto ha llevado a que haya mucha gente en los gimnasios también, mucha gente corriendo, mucha gente haciendo actividad física, pero 1 hora al día, 2 o 3 veces a la semana. El día tiene 24 horas, trabajamos 8 o 10 sentados, bueno, yo no porque trabajo en el gimnasio, pero el que labura en una oficina 10 horas, llega a la casa, se acuesta a dormir una siesta 1 horita más, almuerza sentado, se pone a ver tele sentado y se vuelve a acostar. O sea, de las 24 horas del día está 22 horas y media sentado o acostado o reposado. Entonces el gasto es ínfimo. Eh, Volviendo a lo que ha crecido esto del entrenamiento, o sea, por un lado tenemos poco movimiento, pero por otro lado también ha llevado a que los gimnasios haya mucha gente.
Eso nos viene bien a nosotros, los profes principalmente. Eh, y acá entra el juego, lo de los niños sí, niños no, ya dejamos un claro que sí. Una pregunta frecuente que creo que no se habló es ¿desde cuándo? Mi respuesta, por lo menos cómo nos manejamos nosotros, es si el niño tiene la capacidad de poder acatar una orden, o yo le digo, por ejemplo, hacer este ejercicio, se lo muestro, al igual que como te lo mostraría a vos, a vos o a vos, se lo explico 10 veces si es necesario, como se lo puedo explicar a un adulto también, pero el momento que yo al niño lo veo, me aseguro de que le sale y le digo, tenés que hacer 3 series de 10, por ejemplo, si el niño tiene la capacidad de entender eso, de 10, bienvenido sea al gimnasio. Si el niño no tiene esa capacidad de poder empezar a trabajar de ese modo, capaz que un gimnasio convencional no es el lugar adecuado. ¿Tá? En mi caso, nosotros hemos tenido un nene de 6 o 7 que re bien, y a lo mejor uno de 12, 13 que no. Entonces no es una cuestión tan de la edad, sino más bien de madurez o cómo es el niño. ¿Tá? Creo eso en general. Otra cosa que por ahí lo tenía anotado, esto lo noté antes de venir, porque creo que puede ser importante. Hay una gran revolución con esto del entrenamiento de la fuerza. Muchas personas entrenando powerlifting, que es levantar pesado en 3 ejercicios. Muchas más personas haciendo weightlifting, que son los derivados del levantamiento olímpico, que la mayoría lo conoce por el CrossFit, pero no son de CrossFit. Son estos que, por ejemplo, desde el piso llevas la barra hasta arriba de la cabeza. Bueno, son 2 movimientos. Y el culturismo tuvo un crecimiento enorme estos últimos años y se ven en las redes niños de 11, 12 años haciendo posturas de culturismo. Por un lado, buenísimo. Y la dejo picando porque desde la creatina, proteína, que ya por lo que dijeron no es recomendable antes de los 18 años, al paso del uso de la química, en los gimnasios pasa, no en el mío, pero pasa. Entonces, vuelvo a lo de antes. Eh, Sé para dónde van a llevar los chicos, si tienen 14, 15, 16 años, el paso del suplemento permitido al no permitido y no recomendado es muy fino. ¿Tá? Y aunque parezca que no y que parezca lejano, no estamos lejos de eso. ¿Tá? Porque como dijimos antes, las redes están influyendo mucho. El culturismo que es verse enorme, todo marcado, hiper mega definido, con las venas marcadas así, no es natural. Y los chicos no están exentos de esto y lo están viendo todo el tiempo. Así que, bueno, la dejo picando para que lo analicen, lo piensen y más que nada, creo que la conclusión tiene que ser que haya muchos de estos espacios, espacios en los colegios de educación, no solo con los chicos, sino más importante con los padres. Así que, bueno, mi aporte va por ese lado. Gracias. Sí. No, no, habla. Bueno, primero que nada, buenas noches. Yo soy licenciada en nutrición. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bastante acostumbrada al trabajo en equipo interdisciplinario porque yo dentro de pediatría me dedico a lo que es autismo y bueno, hoy me llevo como un montón de novedades y de proyectos para comentarles después a mis compañeras de equipo y también esto por ahí empezar a tener en cuenta un poco lo del profe de educación física o la actividad de fuerza porque si algo, o sea, como la mayoría sabe, por ahí en autismo se recomienda más lo que es por ahí equinoterapia u otro tipo de entrenamientos. Y hoy me llevo como todo este conocimiento de los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza. Y aquí tengo una pregunta para los profes de educación física. Tema de los gimnasios. ¿Hay alguno en Río Cuarto adaptado para que, por ejemplo, yo a mi paciente autista a partir de viernes, que ya los veo, le pueda recomendar? No, te voy a decir cómo es, en mi caso, sin pelo en la lengua. Eh, no es un gimnasio adaptado, pero sí, por ejemplo, he tenido chicos con autismo, como así también tengo un chico con silla de ruedas. Eh, yo creo que acá la generalidad es para todos. Lo que expliqué antes es también para el chico con autismo, porque bien sabrán que es un espectro del autismo. Entonces, va a haber casos y casos.
Me pasó de uno que iba con la madre, que la madre mientras andaba la bici, el nene quería meterle el dedo en la bici. Bueno, ese nene yo no lo aceptaría porque el riesgo no es solo para él, sino que básicamente quedo yo pegado en eso. Eh, con una mano en el corazón, yo le diría que no es el espacio adecuado, lamentablemente. Pero he tenido otros casos de chicos con autismo que han trabajado e incluso se han sostenido mucho en el tiempo. Me ha pasado de otro caso que tuve 3 4 años entrenándolo, justo ahora no está yendo. Me enteré como el tercer año que tenía autismo por la madre, pero yo no sabía, lo atendí como uno más. Eh, pero creo que está la generalidad esa que expliqué antes. Cuando dije, a lo mejor uno de 6 me hace renegar menos que uno de 14, bueno, capaz que el de 14 el caso, este caso. Pero la- se puede, pero no sé. Hay que ver el caso, hay que ver muchas cosas. Vos imaginate que en el gimnasio a lo mejor tenemos uno o dos profes con 15 18 personas, 20 en el momento que esté explotado. Hay que ver, debería ir el momento que esté tranquilo, que la música esté tranqui. eh, pero como dije antes, no hay tantos momentos que esté tranquilo. De última habría que ver la posibilidad que tampoco habría una hora para él solo o para ella sola, porque no sería viable de un montón de puntos. Pero sí. Bueno, buenas noches. En respecto al autismo, tengo el hijo de un amigo mío con un grado de autismo bastante severo y en el centro 11 va a natación. Se tira solo, horas flotando, y creo que y empecé yo a leer un poco sobre el autismo y bueno, depende del grado, hay que evaluar un montón de cosas, pero en el caso de este nene no podría hacer fuerza, porque el grado de autismo que tiene es enorme físicamente, vos lo ves, es un nene sin ningún tipo de problemas, nada, pero él lo que necesita es descargar esa energía que tiene, y él tiene amor por el agua. Natación, es difícil cuando hay algún evento en el centro 11 de decirle que no, porque él sabe que los miércoles y los viernes él va. Él busca la mochila, agarra, se sube al auto solo, tiene 11 años y quiere la pileta. Y no lo pueden sacar después, obviamente. Está el padre abajo en el café y el nene metido en la pileta y se cruzan de andarivel a andarivel y él flota. Y es un nene realmente feliz en el agua. No puede manejar la parte de hacer brazada, del pataleo, no, pero él flota. Lo tiras en la pileta de agua, de agua al lado del estudiante, 4 metros, él flota, no lo pueden sacar. Se mete en el río, él flota. Así que yo no sé si se puede generalizar toda esa parte. No, yo, Pero, sí, sí, pero el nivel de fuerza y en el gimnasio, en este caso, él le cuesta mucho poder compartir esos espacios con otra gente, porque a él, bueno, le tiene un grado de rebeldía y se tira al suelo, se saca, bueno, hace muchas cosas pero yo creo que el Centro 11 hoy, ahí en la parte municipal, la verdad que es algo, creo que la gente no sabe los espacios que hay para niños que tienen ese tipo de discapacidad. Y lo que dijo, voy a agregar lo que dijo él respecto a la educación de los padres, es importantísimo. Yo comparto, se nombraron 5 deportes. Se nombró natación, se nombró hockey, se nombró rugby, vos con fútbol, y yo voy a agregar deportes individuales. Bueno, ahí viene, hay un paper de tenis y deportes individuales como el judo, en el caso mío que lo acompaño a mi hijo, yo porque eh, tengo un problema con el deporte, que tengo demasiado cariño por el deporte y no puedo salir del deporte, es parte de mi vida. Pero el nene mío, en el momento que hizo fútbol, jugó en Renato, y ya empezás eh, con otro círculo social.
Entonces, esa educación y todo esto que estamos nombrando, cómo hacerle llegar la nutrición, la parte pediátrica, la parte psicológica a esos lugares. Porque hay que acordarse también que no somos, estamos reduciendo un montón el margen. En el fútbol se mezcla un montón. Están los chicos de un nivel social y económico un poquito más alto, pero está el de barrio bajo. Un club Renato Cesarini, de acá, saben que el club es una burbuja y alrededor es todo un nivel social súper bajo. Entonces, a mí me gustaría propone, porque este espacio que hizo Claudio es realmente espectacular. Entonces, proponer y hacer que la parte pediátrica, poder llegar a esos clubes, como está Rosario, está Municipal, hay un montón de clubes que los chicos realmente, y hay chicos que tienen autismo que los padres los llevan sin saber que a lo mejor les hace falta otra cosa y la parte psicológica ni se aborda. Entonces estaría buenísimo poder empezar a comprometernos un poco nosotros de este lado, aunque sea ir a dar charlas y a organizar un evento, porque Claudio tiene la super capacidad para organizar esto. No, es verdad, así comprométete. Y bueno, para poder aportar un poco a esta gente y a la sociedad de Río Cuarto para poder ayudar un poco, porque es importante la pediatría en todo lo que estamos viendo y la pandemia, todo lo que hizo, y la pandemia lo que pasa es que también ayudó a los padres a no laburar con los hijos también, porque hacen que el club sea una guardería, te lo tiran de la puerta los chicos y buenas noches, te vas al gimnasio vos, qué sé yo, hay un montón. Bueno, nada, me puedo colgar. Bueno, pero... Una pequeñita, digo, pensando en la pregunta que hizo acá la compañera y lo que comentaba el compañero, em, el deporte es también el modo en que habitamos el cuerpo. Por lo tanto, es un para todos. Habrá que pensar ahí, digamos, en dónde tendrá afinidad este niño, qué le gustará, ¿no? Ir por ese lado como para potenciar. Pero me parece que la importancia del deporte es vital, así como la alimentación. Digamos, es parte de la salud, ¿no? Porque da una constitución psíquica de la imagen corporal, de cómo se va integrando, ¿no? De cómo uno lo va viviendo, y ese movimiento también produce una constitución psíquica mucho más saludable. Entonces, siempre es recomendable, o por lo menos desde la parte psicológica y los marcos teóricos de donde yo me manejo, el deporte siempre sí, ¿no? Siempre sí. ¿Para qué? Para promover la parte creativa, para promover la flexibilidad psíquica, para promover la identificación propia con uno y con el otro, ¿no? Porque también, más allá de que podamos pensar en ciertas subjetividades, por ejemplo, este niño con autismo, ese niño con autismo, por más de que no se vincule quizá desde el discurso con un otro, con un par, va a compartir un espacio y va a ver a otros y van a ver otros modelos identificatorios con los cuales, a su forma y a su manera, totalmente subjetiva y particular, como todos tenemos nuestra manera subjetiva y particular, si bien obviamente más parecidos, ¿no? Unos a otros, va a encontrar el modo, digamos, de poder captar, digamos, ese modelo identificatorio y producir cosas nuevas ahí, ¿no? Que tiene que ver con el lazo social tan importante cuando hablamos de situaciones o de niños o adolescentes con algún tipo de diagnóstico, por ejemplo, una psicosis, ¿no? O en este caso el autismo que está dentro de ese espectro. Nada Bueno, más. bueno, creemos que, bueno, ya vamos a ir terminando porque se ha hecho demasiado largo. Los interrogantes son muchísimos. Creo que todos nos quedamos con un montón de dudas. Para mí estos espacios están muy buenos y sería bueno poder repetirlo o hacerlo de alguna otra forma. Y bueno, lo que es importante es que queden cosas claras, que bebidas isotónicas, que somos los pediatras los primeros que indicamos a los chicos con diarrea. Bebidas isotónicas no, es un veneno, ¿sí? Suplementación no, fuerza sí, desde que nacen y como bueno, hay adaptación para diferentes patologías,
sin ser una discapacidad, el trastorno espectro autista, pero se puede adaptar a muchas cosas y creemos que, bueno, que hay muchos mitos que se han desterrado en este tipo de charlas y que están buenos que lo podamos saber y escuchar y que lo podamos decírselo no solo a nuestros pacientes, a nuestros familiares y que queden mensajes bien claros. Bueno, la acompañante que faltaba era Carolina Aymar, lo tengo que decir, es odontóloga y hace odontología deportiva, no pudo venir, está en Córdoba. Hubiera sido también interesante porque es una beta enorme que se está abriendo de cómo la salud en la boca tiene influencia sobre las lesiones y sobre la mejora del rendimiento. Una lástima que no haya podido participar. Gracias, sé que quedaron cosas, sé que hay una beta en donde suplementación sí, en ciertas patologías en particular. Bueno, gracias, disculpen por si quedaron algunas cosas pendientes. Muchas gracias a los que participaron acá, los que participaron desde el chat y desde sus casas. Espero que se vuelva a repetir. Gracias.